ampliar, entonces podemos hablar de patria potestad, de tutela, de curatela, de todos esos conceptos, ¿verdad?, que son propios del derecho civil. ¿Verdad? Entonces es importante que se manejen, ¿verdad? Se manejen, pero también hay que estar consciente de, de que todos esos conceptos y definiciones vienen del derecho civil y el derecho penal nada más los adopta para sancionar, digamos, cualquier irregularidad o acción ilícita que se cometa en contra de eso. Por ejemplo, vaya, el que incumple los derechos familiares de alimentos, ¿verdad? El que cumple una orden de un juez que decreta un alimento y que una pensión de alimentos y la persona se coloca maliciosamente o queriendo evadir esa obligación, ¿verdad? Queriendo no solamente no dar, sino que ocultándose o hay algunos que hasta renuncian de su puesto para no dar alimentos, ¿verdad? Entonces, bueno, me acuerdo una señora que andaba persiguiendo al marido de empresa en empresa, era un ingeniero, y esa señora, yo no sé cómo hacía, pero ella investigaba y al final, bueno, el hombre huyendo, esa era la historia de su vida, ¿verdad? Con 4 o 5 hijos, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Pero son casos que se dan en la práctica. Y bueno, el derecho penal disciplina a esa persona porque la obligación de los padres, ¿verdad? De ambos padres, es dotar a los hijos de los suficientes medios para poder subsistir. No solamente la palabra alimento significa no solamente comida, sino que también todo lo que un hijo necesita: educación, vivienda, salud, vestuario, hasta diversión, ¿verdad? Incluyen los derechos de alimentos. Y entonces esas son obligaciones que no se pueden ignorar. Entonces de hacerse entonces le toca al derecho penal intervenir, ¿verdad? Contra ese tipo de personas, ¿verdad? Igual, por ejemplo, cuando se trata de maltrato familiar, ¿verdad? Que ya el mismo Código de Familia establece qué tipo de relaciones tiene que haber entre los cónyuges o con sus hijos, ¿verdad? Entonces, cuando no se cumplen o cuando hay abusos, ¿verdad? Sobre ese tipo, entonces interviene el derecho penal. Interviene el derecho. El derecho penal interviene con el propósito de disciplinar y de sancionar. Es un derecho coactivo, limita derechos. El derecho penal limita primordialmente la libertad, pero no solamente ese derecho, ¿verdad? Incluso el derecho de administrar bienes, los derechos que tienen los padres sobre los hijos. Y bueno, sobre eso estuvimos platicando la vez pasada. Y bueno, el derecho administrativo, digamos, hay una sanción que es común al derecho administrativo y al derecho penal. ¿Cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es esa sanción o consecuencia del delito que es común al derecho administrativo, pero que es de diferente naturaleza? Se denomina igual, pero es de diferente naturaleza. La sanción pecuniaria económica denominada multa, ¿verdad? Normalmente la multa, ¿verdad? ¿Y la multa es una sanción de carácter administrativo? Sí. ¿Y cuándo es administrativo y cuándo es penal? Bueno, eso depende de la jurisdicción, del régimen al cual estamos sometidos, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tira basura en un lugar o causa, digamos, escándalo público en una comunidad bueno, entonces intervienen las autoridades, ¿verdad? Y imponen multa a las autoridades. La multa es la sanción por excelencia de la vía administrativa, por excelencia, ¿verdad? La más usada, ¿verdad? Pero no significa que la vía administrativa sea la única. Hay multas de naturaleza penal y cada vez abundan más porque el derecho penal va innovando y va, digamos, imponiendo a los infractores sanciones diferentes a las privativas, porque recuerden que las privativas de libertad, digamos que son las sanciones clásicas del derecho penal. Son las que impone por naturaleza misma el derecho penal, las privativas de la libertad. Pero
cada día más se imponen otro tipo de sanciones, incluyendo las sanciones económicas. Digamos, cuando hablamos de infracciones o de ilícitos que cometen no solamente las personas naturales, sino que las jurídicas, ¿verdad? Entonces, resulta la interrogante si delinquen las personas jurídicas. A ver, Se le Tania, fue el audio, abogado. se, se fue. ¿No me escuchan? Sí se escucha bien. Ahorita Sí se sí. escucha. Ah, bueno, entonces sí. Sí, porque yo tengo bien el audio, no, aparece bien en mi computadora. Ok, bueno. Pero me están escuchando bien, no tengo necesidad de elevar la voz, ¿verdad? Me Sí se está escuchan bien. escuchando bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Sí, se Entonces, escucha bien. vamos a ver, Ricardo, o cualquiera de ustedes que quieran opinar o manifestar si delinquen solo las personas naturales o también las jurídicas. Y si delinquieran las personas jurídicas, ¿qué personas jurídicas son las que son proclives de delinquir? ¿Y qué sanciones son las que se le impondrían? Cualquiera de ustedes. Sí, porque, por ejemplo, las sociedades, no directamente la persona jurídica, sino que las personas que la manejan, al Ajá. caer en incumplimientos o violaciones de leyes. Es que Un esa es ejemplo, otra situación. Esa es otra situación. Si acaso incurrieran en responsabilidad penal las personas jurídicas como las sociedades mercantiles, como lo está diciendo usted, ¿quiénes son los que responden? los accionistas, los miembros Entonces, del consejo de administración Los o junta directiva, pero, correcto. pero, abogados. pero bueno, yo quiero hacer una distinción entre las personas que representan a la sociedad o los miembros que integran su junta directiva y lo que es la persona jurídica en sí misma, porque la persona jurídica es, por una ficción de la ley, es una persona autónoma de los miembros que la integran. Por ejemplo, vaya, imaginemos un caso que es una empresa que se llame Transportes Urbanos de Tegucigalpa SRL. Así se llama la sociedad. La sociedad tiene un nombre, tienen un RTN, pagan impuestos, necesitan una escritura pública y esa escritura pública de constitución se tiene que inscribir en un registro público. Entonces, bueno, pero lo que yo quiero manifestar es que esa persona jurídica, que es una ficción de la ley, una creación de la ley, ¿verdad? Es diferente la responsabilidad que tiene frente al Estado o frente a la sociedad que la responsabilidad que tienen los miembros que integran esa sociedad. Vaya, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad, de sociedad anónima. El mismo nombre lo dice, sociedad anónima. Nadie sabe por lo general quiénes son los socios. Y es que ese es el propósito. Ese es el propósito. Ocultar los No, nombres de quiénes son los socios, cuánto dinero tienen invertido ahí. Y es más, cuando el Estado sanciona a esa sociedad mercantil, a esa persona jurídica, la sanciona en el patrimonio social y no en el patrimonio de los socios. ¿Me doy a entender? Son personas diferentes. Dígame, Jamie, ¿usted quiere? Levante la solo, bueno, manito, levanten la manito cuando sí, sí, quieran ya la había intervenir. levantado y la había bajado. No Ah, entra aquí como en sociedad jurídica lo que tanto ha sonado del caso de Corio. sí, 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 porque Coreo es una sociedad Era una sociedad, pero en este mercantil. caso, ajá, Sí, usted dice que pues, se pierde el patrimonio de los socios, no el de los... no, yo Y, no he dicho eso, yo no he no, dicho o sea, eso. el último concepto que dijo, bueno, eso fue lo que yo lo entendí, ¿verdad? Ajá. Pero Bueno, en, hay que ver qué tipo de sociedad es Corion, ajá, porque eso es bien exacto. importante, porque puede ser una sociedad anónima o una SRL, o incluso la sociedad, hay sociedades de un solo miembro. Fíjese Sí, que raro, ¿verdad? Que una sola persona puede constituirse en una sociedad anónima, pero la ley lo permite.
La ley lo permite. O puede ser un comerciante individual. Si es una sola persona, en vez de constituirse en una empresa, en una sociedad, se puede constituir como comerciante individual, sin necesidad de ser constituido como una empresa. Pero a lo que vamos, ¿verdad? Digamos que la teoría clásica del derecho penal sí reconoce la responsabilidad de las sociedades mercantiles, pero no sanciona propiamente a las sociedades, sino que a los socios, lo que decía Ricardo. Por ejemplo, ¿quién representa a la sociedad anónima? Hay un presidente del consejo de administración y también hay un gerente. Pero las facultades del gerente son limitadas porque solo es un órgano de ejecución de las decisiones sociales. Entonces, si la sociedad, por ejemplo, se reúne en una sesión y toman una decisión por mayoría de votos, y esa decisión es constitutiva de un delito, por ejemplo, es un ejemplo, es una empresa que derrocha una sustancia contaminante en un lago o en un río. Pero esa decisión la tomaron por mayoría de votos, no fueron todos los socios. Y le tocó al gerente ejecutarla, ejecutar el derrame de sustancias químicas en un lago o en un río. Y viene la fiscalía y los acusa. ¿A quién van a acusar? Al gerente, al presidente del consejo de administración o a los socios que votaron a favor de derramar esa sustancia química en el lago. Porque una cosa es la representación desde el punto de vista de la responsabilidad civil, que ahí sí representan, los representantes son los que responden civilmente, pero la responsabilidad penal no, porque al derecho penal no le interesa acusar a cualquiera o al que sea formalmente el gerente, sino más bien a los que tomaron la decisión consciente y voluntariamente, que en este caso serían los miembros de la junta directiva que votaron a favor de hacer ese derrame que contamina el ambiente, ¿verdad? Entonces, bueno, pero em, hay otra teoría que es la más moderna, que sí sanciona directamente a la empresa, a la sociedad. Y la mayoría de las empresas que son penalmente responsables pueden responder por responsabilidades, por ejemplo, el cierre temporal de una sociedad. Eso sería una sanción directamente para la empresa. O el cierre definitivo, o la pérdida de la personería jurídica, o puede ser una multa millonaria, pero esa multa no la pagan los socios, sino que la propia sociedad, porque como les dije, la sociedad tiene responsabilidades de naturaleza civil, ¿verdad? Por ejemplo, puede pedir un préstamo, la sociedad puede pedir un préstamo y también se pone en mora si no paga, ¿verdad? Pero en este caso la mora no es la de los socios. Si el banco, por ejemplo, que es acreedor de esa sociedad porque en este caso la compañía no les ha pagado una deuda, no va a atacar el patrimonio de los socios, sino que el patrimonio de la sociedad. Normalmente la sociedad tiene propiedades, puede tener activos fijos, puede tener cuentas bancarias, puede tener, bueno, tiene bienes, una sociedad tiene bienes, ¿verdad? Se compromete, realiza contratos, puede caer en mora, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista civil sí responden los representantes legales. Desde el punto de vista penal responden los que realizaron la acción ilícita, pero con independencia de la sanción que va dirigida directamente a la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nosotros no pudimos conservar en el proyecto de código. El código se estaba aprobando, cuando hablo de código, este código penal, el decreto 130 de 2017, ese es el decreto del código penal actual nuestro, ¿verdad? Y estaba en vacatio legis, que es el término que se concede entre la publicación y la vigencia de una ley, que en ese tiempo solo era de 6 meses. Se le introdujo una reforma para derogar todos los artículos que hablaban sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se derogaron en el tiempo de vacatio
teóricamente no se puede. Se derogaron más de 200 artículos, ¿verdad? Porque había muchas disposiciones legales que responsabilizaban a la persona jurídica, no solamente a la persona natural. Pero todos esos fueron derogados, ¿verdad? Pero lo que se hizo de manera, digamos, improvisada, genial, en el Congreso, fue una idea genial, es que los 6 meses que le habían dado inicialmente el vacatio se reiniciaron, ¿verdad? Se reiniciaron. Porque se supone que en vacatio no se hacen reformas, que la ley ya ha sido totalmente socializada y no es tiempo, no es momento para reformas, ¿verdad? Pero en este caso, por excepción, se admitieron reformas durante ese momento, ¿verdad? Pero se renovó de nuevo el periodo de vacatio porque el periodo de vacatio se establece para adaptar la ejecución de la nueva ley, ¿verdad? En este caso, para, por ejemplo, las universidades adaptar los planes de estudio, preparar a los operadores de justicia, si hay que hacer inversiones en materia de infraestructura de tribunales, todo eso, ¿verdad? No es fácil cambiar una legislación y pedir que esa legislación entre a operar de la noche a la mañana, eso no se puede, ¿verdad? Hay que dar un tiempo prudencial dependiendo del tipo de ley que se trate. Si es un código normal, se pueden dar vacatios hasta de años. Hasta de años, por ejemplo, el Código Procesal Penal que entró en vigencia en el 2002, se dio una vacatio de 2 años. Desde el 2020 se publicó, pero entró en vigencia hasta el 2002, ¿verdad? Porque era un código que cambiaba toda la manera de hacer justicia. Todo lo cambió, todo lo cambió. Pasamos de hacer juicios escritos, secretos, ¿verdad? Sin respeto al derecho de defensa, a pasar a juicios orales y públicos, donde los jueces tenían muy poco tiempo para resolver, ya no tenían todo el tiempo darse todo el tiempo para poder estudiar un caso, meses, ¿verdad? Por eso es lo que hacía que la justicia fuera tan lenta. Bueno, de la noche de la mañana los jueces tenían que cumplir los términos judiciales, que eran muy breves, para dar una respuesta a la sociedad, y se tuvo que actuar aceleradamente para preparar a todos los operadores de justicia y preparar las condiciones, ¿verdad? Se construyeron tribunales, se compraron vehículos, computadoras, salas de grabaciones, etcétera, etcétera. Fue una inversión muy grande, ¿verdad? Y de preparación también a los defensores públicos, a los defensores privados, a través del Colegio de Abogados. Todo eso se llevó a cabo en estos 2 años. Dígame, Osman. Abogado, buenas tardes, compañeros. De hecho, bueno, no sé si era el tema, ¿verdad? Pero generalmente estaba revisando ahora las noticias y eh, el Congreso Nacional, si no me equivoco, quiere reformar tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal, ¿cierto? Entonces, con lo que usted está... Los casos de femicidio. Los casos de femicidio son los homicidios que se cometen en contra de la mujer por el solo hecho de ser mujeres, ¿va? Pues vaya, que tienen un novio o un marido, las tratan mal, hay violencia contra la mujer, pero puede ser que termine en un homicidio, ¿va? Entonces, esos son casos típicos de femicidio, pero no todas las muertes de mujeres son femicidios, ¿verdad? Entonces, digamos que del 100% de todos los casos de muertes de mujeres, donde se ven involucradas mujeres, tal vez menos de la mitad son femicidios. O sea, los femicidios son exparejas o parejas que le quitan la vida a su pareja, a la mujer, ¿verdad? Pero no siempre son casos de las muertes violentas, son casos de ese tipo, ¿verdad? Y entonces no se justifica crear una jurisdicción especial, porque actualmente los jueces de letras ordinarios son los que conocen de ese tipo de casos. Crear una jurisdicción especial requiere inversión en presupuesto, capacitación a jueces especializados, fiscales, defensores, jueces especializados, infraestructura. O sea, no es tan sencillo.
Entonces puede ser que haya una propuesta de esa manera, pero si no incrementan el presupuesto, de nada sirve. De nada sirve. Es como en la universidad, ¿verdad? En la universidad autónoma más bien le redujeron el presupuesto a la autónoma, pero los políticos están queriendo que haya servicios de educación superior en todos los departamentos, que cada departamento, que cabecera departamental tenga un campus de la Universidad Nacional Autónoma, pero sin aumentar el presupuesto. Entonces eso es algo que no se puede hacer, no se puede, ¿verdad? Entonces, primero hay que pensar primero si se necesita, si es necesario. Y el rector hablaba, por ejemplo, de que para qué vamos a crear un campus universitario en La Paz si Comayagua tiene uno ya establecido y queda bien cerquita. Entonces hay lugares donde no se necesita, ¿verdad? Y otros donde realmente sí. Por ejemplo, en la Mosquite ahí sí se necesita porque los muchachos que quieren estudiar en la universidad tienen que viajar a Tegucigalpa, San Pedro de la Ceiba a estudiar, ¿verdad? Entonces ahí sí se necesita uno, ¿no? Entonces si hay que hacer un esfuerzo, hagámoslo en lugares donde realmente amerita. Bueno. Ok, entonces hablemos del derecho penal en relación al derecho administrativo. em, También hay un aspecto interesante que es que la mayoría de la tendencia, existe una tendencia, y ahorita está bien remarcada, de querer solucionar todos los problemas de la sociedad a través del derecho penal, ¿verdad? A través del derecho penal, y criminalizando un montón de acciones que podrían ser ilícitos, pero no necesariamente penales. Es decir, por ejemplo, que se pueden sancionar con una multa a través del derecho administrativo o que se pueden sancionar, digamos, a través de trabajo comunitario, de otro tipo de sanciones, pero no necesariamente A través de trabajo penales, comunitario. privativas de libertad, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. ¿Por qué? Porque el derecho penal debe reservarse para las acciones más peligrosas, las acciones ilícitas más peligrosas. Menciónenme aquí rapidito 5 acciones que son las más peligrosas que sí tienen que ser sancionadas por la vía penal sí o sí, porque son las más peligrosas de Asesinar, todas. La muerte, asesinato, asesinato, Homicidio. Los delito delitos contra contra la la vida, vida, los delitos contra la vida, principalmente el lavado de asesinato, activos, el el lavado de narcotráfico, activos, el tráfico de narcotráfico, drogas, el también delito de tráfico, extorsión, trata de blancas. Secuestro. extorsión, la trata secuestro, de personas. secuestro. Bueno, ok, sí, realmente están en misa. Están en misa. Y todo lo que mencionaron son los delitos más graves. Ahora les voy a pedir otra cosa. Menciónenme delitos que podrían ser resueltos eficazmente a través de otro tipo de intervención, de otro tipo de ramas del derecho, que son llamados delitos de bagatela, Laborales. porque son delitos, ajá. ¿Quién mencionó el tema laboral? Yo, Charles Adlo. Ajá, está Luz Sadlu. Bueno, Sí, Charles Adlo. explíqueme ese concepto, explíqueme ese concepto. Bueno, partiendo de una conciliación Ajá, entre y es ambas que, partes, entre la parte contratante y la parte empleada, o sea, una resolución tal vez de un conflicto que el empleado haya venido y haya sustraído materias primas de la empresa sin autorización de la empresa, sin autorización de su jefe inmediato, por ahí que había razón. Y esto se vea como que se interprete como que fuera hurto o robo. Entonces puede haber una conciliación previa a un juicio penal. mire, una causal de despido es que el trabajador comete un delito en contra de la empresa, como ese Cabal, que acaba de mencionar. cabal. Por ejemplo, vaya un encargado de una bodega, abusando de la autoridad y de la confianza que le otorga su patrono, sustrae algunos bienes de la empresa, ¿verdad? Sin permiso, obviamente. Y lo encuentran infraganti, lo someten al proceso penal, ¿va? Al proceso penal. Lo detiene la policía y lo llevan a juicio por robo o por hurto, con abuso de confianza. Entonces, el hecho de que el trabajador, en este caso, incurra en una infracción penal, es causal de despido.
Es causa de despido, entonces, bueno, entonces ahí, y con causa justificada. Pero usted dice que no debería ser utilizada la vía penal, sino que simplemente llegar a una conciliación o una solución por la vía laboral, ya sea despedirlo o ya sea perdonarlo y qué sé yo, y que siga trabajando en la empresa. Esa es la idea. No, que no, o sea, que tal vez la persona devuelva las materias primas que sustrajo de la empresa. Entonces, tal vez llegar a un acuerdo extraoficial sin necesidad de llegar a la parte penal. Mire, Yo he escuchado de casos, yo he mire, escuchado de esos casos, la pero tendencia el que hay, despido sí procede, el no, despido pues sí sí. procede. Pues sí, en este caso no podría hablar de una despenalización o una, ¿cómo se llama? Sacar la acción ilícita del empleado, ¿verdad? Para no ocupar el derecho penal. No, en ese caso no es esa la idea. La idea, por ejemplo, es que no sea necesario, vaya, digamos, un escándalo público se puede solucionar con una conciliación en la alcaldía municipal, sin necesidad que el asunto pase a los tribunales. Las amenazas a muerte, que Juzgados de paz, abogado. son delitos muy leves. Dígame, Los alguien. juzgados de paz se puede resolver eso. Sí, los juzgados de paz es para conocer este tipo de acciones que son muy leves. Es más, fíjese que le voy a contar que los juzgados, para mí, desde mi punto de vista penalista, que yo creo que la jurisdicción de los tribunales de paz en materia criminal está subutilizada, totalmente subutilizada. ¿Por qué? Porque imagínense que los jueces de paz en materia criminal pueden celebrar juicios sobre faltas y pregúntele a los jueces de paz de lo criminal cuántos juicios sobre faltas han celebrado. Mire, si tienen uno, es récord mundial. Si tienen uno. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos se pueden conciliar. Entonces, ningún caso va para juicio porque se concilian. Pero entonces para mí es una jurisdicción totalmente subutilizada. Yo creo que deberíamos darle, digamos, el juzgamiento de los delitos leves, hasta 5 años o hasta 7 años, de que tengan penas de 7 años, hasta 7 años, para que los conozcan los jueces de paz. Y así descargamos los juicios que llegan a los juzgados de letras que están sobrecargados con un montón de juicios pequeños. Imagínense que a los tribunales de juicio llegan casos de amenazas a muerte, casos que son leves, casos que son o de lesiones leves también, ¿verdad? Lesiones que no pasan que son mayores de 10 días, porque las lesiones que son menores de 10 días son faltas. 10 días de incapacidad, me refiero, ¿verdad? Que cuando hay una lesión, entonces la persona lesionada debe ir a un médico forense para que el médico forense determine qué tipo de lesión es, si le produce incapacidad, si hay un daño permanente a un órgano importante, pero si es, digamos que una lesión que no requiere ni siquiera una intervención quirúrgica, porque tal vez solo es en la piel. No requiere entrar a quirófano, sino que simplemente una sutura y se le cura y ya estuvo. Ese tipo de lesiones no deberían constituir delito, no deberían llegar a juicio. Entonces, digamos que el derecho penal debería de reservarse nada más para aquellas acciones ilícitas graves. Por ejemplo, lavado de activos, lo que ustedes acaban de mencionar, tráfico de drogas, ese tipo de cosas, secuestros, extorsiones. ¿Verdad? Porque el derecho penal lo que hay es un fenómeno de inflación, eso es lo que quiero mencionar, un fenómeno de inflación. Es un término de la economía, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por inflación? Cuando dice que hay una inflación en la economía. Es ¿cómo se llama? Es el alza generalizada del nivel de precios de la economía. Del nivel de precios de los productos, ¿verdad? De primera necesidad. Entonces, que si usted compraba, digamos, un pollo con 200 y ahora cuesta 300, ¿verdad?
ya no le va a rendir el sueldo. Pero cuando hablamos de inflación en materia penal se refiere a que los legisladores, muchas veces por razones electoreras, no, fíjense, no digo electorales, digo electoreras por querer ganar votos, por querer congraciarse con las personas para sacar o surgir simpatías hacia ellos, ¿verdad? Entonces lo que quieren es aumentar las penas, que eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Si ustedes ven, esa reforma que quieren establecer en el Congreso es aumentando las penas, básicamente, ¿va? Entonces, de pronto ya sabemos que aumentar las penas en sí mismo no va a ser ninguna medida preventiva ya los delincuentes no van a dejar de delinquir porque le suben 5 años a la pena, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que eso sucede? Que el incremento de las penas por sí mismas no, no, no tiene un efecto intimidante como se piensa formalmente. Se piensa que los delincuentes se van a sentir intimidados, pero ustedes, ¿por qué piensan de que no es así en realidad? A ver. Abogado, fíjese que yo creo que tal vez uno de los principales factores es la desconocencia de las mismas penas, tal vez, porque muchas de las personas que se dedican a delinquir eh, carecen tal vez de ciertos estudios o de ciertos conocimientos, porque la misma sociedad se ha encargado, valga la redundancia, de no socializar este tipo de penas. ¿Ah? O sea, hay criminales que han asesinado, robado, violado y no saben ni leer ni escribir. Y eso Eso es es un hecho que todavía pasa socialmente hablando. Alexis, ¿qué piensa? Alexis Eduardo Ochoa. Y después Ana Paola. Y después Gloria. Gloria, Eh, dígame, abogado, Alexis. yo pienso que es porque, bueno, al delincuente al final no le importa cuánto tiempo va a pasar en la cárcel. Si él va a robar por ejemplo, para comer o algo, él no le va a importar si le van a dar 100 años en cárcel. Él siempre Y va es a cometer porque ese delito. también la mayoría de las personas que andan delinquiendo, ellos piensan que nunca los van a agarrar. Piensan que son más inteligentes que la policía y que la fiscalía o que los jueces y que ellos tal vez se atienen a que tienen amigos o contactos, qué sé yo, o que sus organizaciones son muy poderosas, o que además son personas que ya lo hacen como un medio de vida, modus operandi, modus vivendi. Es una persona que no Es tiene un- trabajo, si no roba, no come. Entonces a él no le va a importar, no va a dejar de robar si aunque le aumenten las penas, ¿verdad? Porque es la única manera que tiene él de subsistir. A ver, vamos a ver Osman y después Ana. Abogado, casualmente estaba viendo yo, obviamente, los foros, ¿verdad? Y la noticia, y me llamaba la atención que decían que el crimen organizado, desde ya, debería sentirse intimidado por las reformas que se van a aplicar o derogar. Pero a los delincuentes o el crimen organizado pueden aplicarle pena de muerte incluso, y ellos van a seguir haciendo lo mismo. O sea, yo considero que es una reestructuración, pero no se debería empezar por esa rama. Y otra cosa que fíjese que a quién va dirigida la extorsión, propiamente, el delito de extorsión. ¿Va dirigida Abogado, y otra cosa, a los sí, jefes y otra o va cosa. dirigida a los que cobran el impuesto de guerra? A los Es lo que pasaba con el delito de tráfico de drogas, ¿verdad? Que no agarran a los verdaderos traficantes, sino que a los que andan un poquito de droga en el pantalón o en una bolsa porque son consumidores o porque compran cada 15 días, no van a estar yendo todos los días a arriesgar la vida por un puro. A eso me refiero. Entonces, ellos prefieren, si tienen dinero, comprar una libra para consumir, pero andan una libra no porque sean traficantes, sino porque es para consumo, ¿verdad? Y entonces a veces la policía o la fiscalía centra sus pocos recursos en combatir a los distribuidores, a los pequeños distribuidores, pero a los grandes traficantes es raro que los lleguen a alcanzar, ¿verdad?
Eso también. A ver, si Edilson quería, no, Ana quería participar. Dígame, Ana Paola. Sí, abogado, con respecto a por qué los criminales no tienen ese miedo, también es muchas veces porque pues nuestro sistema está bien contaminado, ¿verdad? Ok, sí, El crimen organizado está bien metido, entonces a veces o extorsionan a los jueces para que liberen a una persona o le pagan. Pueden suceder varias cosas, ¿verdad? Entonces, a eso se atienen, a sus sí. contactos. Yo creo que sí, tiene razón. Y por eso la Sí, gente a veces no denuncia. Por eso. exactamente, Porque no por tiene miedo. confianza en las autoridades, ¿verdad? Sí, Y también porque no se dejan intimidar, porque ellos tienen la confianza de que tal vez, no sé, tienen infiltradas las organizaciones de policías o qué sé yo, y entonces creen que no los van a detener o que no los van a castigar. sí, Eh, Ed- porque Edilson, permítame que le quiero dar la palabra a Edilson y después a Pedro. Buenas tardes, abogado, gracias. Pues con respecto al tema, abogado, yo considero que en realidad en nuestro país no necesitamos un cambio de un código penal ni una inflación en tema penal, sino más bien la aplicación de la misma. Y yo Así es. considero que este es el problema que estamos teniendo. Estamos queriendo inflar, ¿verdad?, las penas y en realidad el problema es que esta gente no tiene ningún miedo porque en primer lugar estamos teniendo cambio de medidas. Estamos gestionando también los encargados de aplicar la justicia